La madrastra mintió diciendo que yo había robado el coche a sus espaldas, así que papá me echó de casa mientras estaba postrada en cama tras un accidente. 2 años después, me querían en su renovación de votos. Así que, hace 2 años, tuve un terrible accidente de coche. Me chocó por detrás un camión cuyo conductor estaba borracho, y fue bastante malo para mí porque quedé completamente postrada en cama durante 3 meses después de ese accidente. No podía mover ni un músculo, aunque lo intentara, porque me dolía todo mucho. Estaba bastante destrozado. Pero eso no parecía importar porque mi padre me echó de casa de todos modos. Por aquel entonces tenía 18 años y había cogido el coche para practicar la conducción de cara al examen del carné de conducir, para el que faltaban unos días, cuando tuve aquel accidente. Ni siquiera había ido muy lejos con el coche. Estaba en el barrio cuando ocurrió. Había pedido explícitamente permiso a mi madrastra, ya que mi padre había dejado muy claro que tenía que pedírselo al menos a uno de mis padres antes de sacar el coche en cualquier situación. Así que se lo pedí, ya que mi padre estaba en el trabajo, y me dijo que podía coger el coche. Pero más tarde, le dio la vuelta a la historia para hacer creer que iba a visitar a mis amigos y que, para quedar bien, había cogido el coche y me había escapado sin preguntarle. Mi padre decidió creerla sin oír mi versión de los hechos y me echó de casa. Mi madrastra siempre había sido rara conmigo, pero nunca había esperado que le mintiera a mi padre sobre algo así y que hiciera que me echaran de casa. Eso era simplemente extremo. Ella había formado parte de mi vida desde que tenía 4 años, y mi madre biológica nunca había aparecido en escena. Después de darme a luz, decidió al azar que ya no quería ser madre y renunció a su patria potestad. Ella y mi padre nunca estuvieron casados, así que para ella fue más fácil marcharse, y mi padre estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad y criarme él solo, así que tampoco la cuestionó. Ella nunca había intentado formar parte de mi vida, así que me alegré cuando mi padre empezó a salir con mi madrastra cuando yo tenía 4 años. Después de 3 años de noviazgo, se casaron, pero para entonces ya me había dado cuenta de que mi madrastra no tenía ningún interés en ser una madre para mí. Solo era la mujer de mi padre, nada más. Cuando era niña, no nos llevábamos especialmente bien y ella solía evitarme. Pero cuando crecí, empezamos a llevarnos aún peor y a discutir con frecuencia. Incluso cuando las discusiones eran por cosas insignificantes, ella las llevaba a niveles extremos y luego se quejaba a mi padre de mi terrible comportamiento y él siempre se ponía de su parte. Era bastante frustrante porque era ella la que se peleaba conmigo innecesariamente. Ya no nos llevábamos bien y yo estaba contenta porque en unos meses me iba a ir a la universidad. Pero eso nunca ocurrió, y acabé teniendo que irme a vivir con mis abuelos porque mi padre ya no me quería. No tenía nada que ver con el dinero, ya que mi padre es bastante rico. Tiene su propia empresa de papel, e incluso aparte de eso, tenía seguro médico para toda la familia, y el coche también estaba asegurado. Así que sea ciencia cierta que no fue por dinero. Lo único que le hizo echarme de casa fue lo que mi madrastra le había contado sobre el accidente. Ella se había inventado y le había contado una historia absurda sobre cómo yo había planeado salir con mis amigos y quería parecer guay, y por eso había sacado el coche sin su permiso. Por lo visto, le dijo que se había enterado por haberme escuchado a escondidas, y que incluso me había dicho que no hiciera esas cosas después de oír aquella conversación, pero que yo la había ignorado y me había dedicado a hacer exactamente eso. Esto ocurrió después del accidente, y los médicos me dijeron que iba a estar en cama los 2 meses siguientes hasta que sanara lo suficiente para volver a moverme con normalidad. Ya estaba sufriendo bastante por eso y por el dolor del accidente. Para colmo, mi madrastra había empezado a inventarse historias sobre mí para mentir a mi padre. Durante una semana, estuvimos discutiendo sobre cuál era la verdad y, al final, perdí la calma. Empecé a gritarle y a insultarla. La acusé de mentirosa y le dije que estaba celosa de no poder tener a mi padre para ella sola. Le dije que estaba mal de la cabeza por intentar acusarme de hacer algo que ni siquiera había hecho, sobre todo teniendo en cuenta mi estado. Creo que fue la gota que colmó el vaso para mi padre y decidió trasladarme a casa de mis abuelos, que tuvieron la amabilidad de acogerme. Me disgustó mucho que mi padre me echara de casa cuando me encontraba en tan mal estado, e incluso le dije que el hecho de que eligiera a mi madrastra en vez de a mí significaba que nunca volvería a verle de la misma manera. Me dijo que, al parecer,
yo necesitaba disciplina y que él no podía seguir haciéndole daño a su mujer solo porque yo no sabía comportarme y quería ser una mocosa. Así que era muy obvio para mí que él había elegido su bando, y había decidido creer la versión de mi madrastra sobre lo que había pasado porque no confiaba en mí. Me rompió el corazón y, después de aquello, decidí que no volvería a hablar con él. Fue una decisión muy difícil para mí, porque desde mi infancia solo habíamos sido él y yo. Mi madrastra nunca había formado parte de mi familia. Había estado ahí todo el tiempo, pero nunca la consideré parte de la familia porque estoy bastante segura de que en su cabeza, ella tampoco me consideraba familia. Sin embargo, después de aquella decisión que había tomado mi padre, decidí que ninguno de los dos era lo bastante digno de ser llamado familia, ya que era una palabra muy grande que conllevaba muchas responsabilidades. Al principio, mi padre había intentado estar a mi lado y yo lo respetaba, pero al final valoraba mucho más a mi madrastra que a mí. Cuando me fui a vivir con mis abuelos, fueron ellos quienes me cuidaron e incluso contrataron a una enfermera a tiempo completo para que me ayudara. Eran buena gente y siempre había tenido una buena relación con ellos. La única razón por la que no me había ido a vivir con ellos antes era porque aún tenía la esperanza de que mi padre cambiara, pero no lo hizo. Mala suerte para mí. De todos modos, son buenas personas que me cuidaron y me hicieron sentir muy querida, ya que podían entender que estaba pasando por una fase muy mala de mi vida. Intentaron que mi padre viniera a visitarme, pero no paraba de poner excusas. A veces estaba demasiado ocupado y otras veces estaba demasiado cansado del trabajo. Durante casi 2 meses, no me visitó ni una sola vez después del accidente y después de haberme echado y trasladado a casa de mis abuelos. Al final, incluso mis abuelos se pelearon con él por cómo se comportaba y dijeron que no era justo para mí. Así que mi padre decidió decirles que no tenía intención de volver a tener una buena relación conmigo a corto plazo porque, al parecer, mi madrastra ya no me aprobaba y le había dado un ultimátum para elegir entre ella o yo, y él la había elegido a ella. Él creía que yo tenía que aprender a ser mejor persona y a llevarme bien con la gente, y hasta que eso ocurriera, no podía vernos teniendo una relación porque pensaba que yo había sido una niña muy difícil de tratar en los últimos tiempos, y no podía aguantar más ese tipo de comportamiento por su propio bien y el de su mujer. Así que eso fue todo, y después de eso, no nos hemos vuelto a hablar. Mis abuelos fueron los que me enviaron a la universidad después de recuperarme, y han estado a mi lado todo el tiempo. Han pasado 2 años desde entonces, y ahora me voy a graduar dentro de un año. He estado intentando seguir adelante con mi vida, y ha sido difícil, pero tengo buenos amigos y abuelos que me apoyan, así que me resulta relativamente más fácil, supongo. De todos modos, no había sabido nada de mis padres en los últimos años. Hasta hace poco, no tenía intención de vengarme de ellos ni de hacer nada que perturbara sus vidas. Vivía y me las arreglaba bien sin ellos, pero supongo que mi madrastra tiene graves problemas mentales porque la semana pasada se puso en contacto conmigo para decirme que ella y mi padre iban a renovar sus votos matrimoniales en un par de semanas y que quería que yo asistiera al evento. Yo estaba muy confuso sobre por qué me quería allí, y le escribí inmediatamente diciéndole que no iba a ir, pero ella me dijo que tenía que estar allí porque mi padre iba a ponerse en contacto conmigo en un par de días para preguntarme formalmente. Una de las principales razones por las que quería que estuviera allí era porque algunos de sus socios también iban a estar presentes y sabían que tenía una hija, ya que habían visto algunas fotos familiares en su escritorio. Sería muy raro explicarles por qué me había ausentado de un evento así. De todas formas, mi padre había pensado ponerse en contacto conmigo para enmendar las consecuencias. Quería que simplemente aceptara la invitación y dejara todo en el pasado. Sin embargo, yo no estaba dispuesta a dejar nada atrás porque acababan de pasar 2 años y nunca iba a poder olvidar cómo me había hecho sentir mi padre. Así que ignoré el mensaje e intenté seguir con mi día. Pero entonces, un par de horas después de no recibir respuesta por mi parte, decidió volver a enviarme un mensaje. Esta vez me dijo que siempre había sabido que yo era una mocosa desagradecida que no sabía comportarme. Y esta vez seguía intentando demostrar lo bajo que podía llegar, sobre todo cuando mi padre intentaba arreglar las cosas conmigo incluso cuando no me lo merecía. Entonces me amenazó y me dijo que podía estar allí o podía renunciar a cualquier esperanza de heredar el negocio o el dinero de mi padre a largo plazo, y dijo que se aseguraría de ello.
Eso realmente me cabreó porque ella realmente pensó que podía asustarme con esas amenazas cringy. Fue entonces cuando finalmente la bloqueé porque me ponía de los nervios. Antes solo las había bloqueado en las redes sociales, pero no había bloqueado sus números de teléfono porque me parecía innecesario. Sin embargo, después de ese mensaje, bloqueé también sus números de teléfono y pensé que sería el final. Pero supongo que ni siquiera eso fue suficiente. Se puso en contacto conmigo por correo electrónico y me dijo que tenía que aceptar la invitación porque la renovación de los votos matrimoniales no solo iba a ser un acontecimiento para ellos, sino que también estaba relacionado con el trabajo de mi padre y él quería que yo estuviera allí. Aún así, no pudo tener un tono más amable conmigo, sobre todo cuando eran ellos los que me necesitaban. Aún así, intentó amenazarme para que me saliera con la mía, y decidí que ya había tenido bastante. No tenía por qué huir de estas cosas, y finalmente decidí afrontar la situación escribiendo un post y adjuntando todas las pruebas de las conversaciones que habíamos mantenido hasta el momento. También escribí sobre todo lo que había pasado en el pasado y decidí denunciarla a ella y a mi padre en las redes sociales. Lo hice público e incluso etiqueté a mi padre y a mi madrastra en el post, junto con un par de amigos del trabajo cuyos nombres y perfiles en las redes sociales pude reconocer. Fue un movimiento deliberado porque quería que sus amigos del trabajo y socios supieran lo que me había hecho en el pasado, ya que mi madrastra me había dejado muy claro que la renovación de sus votos matrimoniales también iba a ser un evento de negocios para ellos. Después del correo, no esperaba que pasara nada. Pero, un día después, recibí noticias de mis abuelos de que mi padre estaba destrozado porque, al parecer, lo que yo había hecho les había supuesto una gran pérdida. Dentro de unos meses iban a fusionarse con una empresa de material de oficina. Estaba en las fases iniciales, pero ahora probablemente se iba a cancelar por culpa de mi puesto. Iba a ser un gran negocio para su empresa, pero como yo había etiquetado a ciertas personas en mi post, se corrió la voz de lo que me había pasado, y la reputación de mi padre obviamente sufrió un golpe porque no salió muy bien parado en ese post. Así que ahora, la fusión está en entredicho porque mi padre no ha podido obtener respuesta de nadie de los que trabajaban con él hasta ahora, y cree que fue a causa del post que yo había hecho. Mis abuelos piensan que probablemente lo que hice no estuvo tan bien y que no había razón para que involucrara a mi padre en todo esto, ya que era mi madrastra la que se estaba desviviendo por ser mala conmigo. Y ahora también me siento un poco culpable. Así que decidí denunciar a mi padre y a mi madrastra públicamente. Primera actualización. Hola, así que ha sido un par de días desde mi post original, y decidí tomar mi post atacando a mis padres hacia abajo. Además, algunos me habéis preguntado por qué me refería a mi padre y a mi madrastra como mis padres, ya que es obvio que no me llevo bien con ninguno de los dos. Bueno, obviamente mi padre es mi verdadero padre biológico, y aunque mi madrastra no me cae muy bien, la conozco desde que era un niño, así que me he acostumbrado a llamarlos mis padres. Tampoco sé decirlo de otra manera, no es nada tan profundo, así que no es para tanto. En fin, volviendo a lo que hice, quité ese post y desbloqueé a mi padre para poder contactar con él. La mayoría de la gente en la sección de comentarios cree que no le debía ninguna disculpa a nadie, pero sentí que al menos podía decir que no era mi intención que pasara algo tan malo, ya que no tenía ni idea de la fusión y de lo grande que podría haber resultado para su negocio. No me disculpé exactamente, sino que me justifiqué y le dije que todo lo que había pasado hacía 2 años era algo que aún me afectaba y que no había podido superarlo del todo. Así que saber que iba a invitarme a un evento para intentar reconciliarse conmigo, pero que incluso eso era solo porque quería fingir que todo con su familia era normal delante de sus socios, fue hiriente. Y la forma en que mi madrastra se había comportado conmigo había sido muy insultante, que es lo que me cabreó, y por eso hice ese post. Así que lo puse todo en un mensaje y se lo envié. No esperaba que me contestara porque sabía que iba a estar muy cabreado por lo que había pasado. Pero me contestó y me dijo que estaba bien, que se lo merecía después de todo lo que había hecho y que no me culpaba por mi reacción. Fue una reacción bastante extraña, así que decidí hablar con mis abuelos al respecto porque pensé que tal vez ellos sabrían por qué parecía estar actuando de forma tan extraña. Sin duda, esperaba que al menos se enfadara y me recriminara lo que había hecho, pero no ocurrió nada de eso. Cuando les pregunté a mis abuelos, me dijeron que, al parecer, llevaba mucho tiempo arrepintiéndose de lo que había hecho y que todo se precipitó cuando publiqué aquel post.
Dijeron que ya habían hablado de estas cosas con mi padre recientemente, antes de que yo le enviara ese mensaje, y que él había expresado lo mucho que se arrepentía de haberme echado entonces. Había sido una decisión personal suya, pero decía que no sabía qué hacer. Mi madrastra siempre lo hacía parecer muy convincente cuando le contaba lo malcriada y horrible que era mi conducta, y él se lo había creído. Pero un par de semanas después de echarme, empezó a dudar de sí mismo y de todo lo que le decía mi madrastra. Nunca había tenido el valor de arreglar las cosas conmigo y sabía que se lo merecía, por eso no intentó tomar represalias ni discutir conmigo cuando le envié el mensaje. También me explicaron que quería invitarme de verdad a la renovación de sus votos matrimoniales y que no lo hacía para impresionar a sus socios, como me había dicho mi madrastra. De hecho, sus socios ni siquiera estaban invitados al evento. Era algo muy íntimo y cercano, así que no sabía por qué ella diría algo así, probablemente solo para crear una brecha entre mi padre y yo. Nunca entendí muy bien sus razones. Pero de todos modos, él había visto las capturas de pantalla que yo había publicado y se había dado cuenta de que mi madrastra tenía un problema con las mentiras, y ellos también habían pasado una mala racha. Aún no había recibido respuesta de los chicos con los que se suponía que iba a tener la fusión, así que supone que se ha cancelado y que más adelante recibirá un correo electrónico formal o algo así al respecto. Pero por ahora, su vida personal es un caos, y eso es lo que está intentando solucionar. Después de la conversación con mis abuelos, no sé cómo sentirme. Me dijeron que estaban orgullosos de mí por hacer lo correcto y tenderle la mano, aunque no fuera para disculparme. Porque ni siquiera mis abuelos creen que una disculpa sea necesaria en este caso, ya que se había creado un malentendido por culpa de mi madrastra, y yo simplemente había reaccionado como cualquier otra persona en mi lugar. Pero al menos tuve la cortesía de tenderle la mano e intentar arreglar las cosas con él, así que me lo agradecen. Sin embargo, ya no sé cómo sentirme respecto a la situación entre mi padre y yo. Las cosas han ido muy mal en los últimos 2 años entre nosotros y antes, cuando no tenía ningún contacto con él, sinceramente me resultaba más fácil lidiar con mis emociones. Pero ahora, simplemente no sé cómo sentirme sobre nada de esto. Actualización 2. Muchos de los comentarios de mi anterior actualización me decían que no debería volver a ponerme en contacto con mi padre y que debería seguir sin tener contacto con él. No sé vosotros, pero yo no creo que ese sea el camino correcto. De todos modos, ya he roto la prohibición de contacto al ponerme en contacto con él después de ese mensaje, así que no creo que pueda volver atrás de repente. Hay tantas cuestiones sin resolver y preguntas sin respuesta que todavía tengo. No creo que pueda volver a no tener contacto con él tan pronto. Tal vez después de tener al menos una discusión con él para conseguir el cierre que necesito o lo que sea, tal vez después de eso. Pero hasta que eso suceda, realmente no creo que lo que ustedes están sugiriendo sea siquiera factible para mí. No me importa si me llamáis débil o estúpida. Sé lo que quiere mi corazón y sé lo que es bueno para mí, así que creedme, lo tengo claro. De todos modos, hablé con mis abuelos sobre cómo me sentía y les dije que creía que sería bueno que nos sentáramos y tuviéramos una conversación. Me dijeron que también les parecía una buena idea y están hablando con mi padre para que nos reunamos. Por lo que sé, las cosas no van demasiado bien entre él y mi madrastra hasta ahora, y podrían estar abocados al divorcio. Aún no estoy segura de ello. Pero sería muy gracioso que ocurriera porque estaban a punto de renovar sus votos y ahora no va a ser así. En lugar de eso, puede que acaben separándose. ¡Qué ironía! Pero volviendo a lo que me contaron mis abuelos, han estado en contacto con mi padre y también están intentando reconstruir su relación con su hijo porque mis abuelos no tienen toda la vida por delante como yo. Tienen un tiempo limitado y tienen que aprovecharlo al máximo, así que puedo entender por qué quieren arreglar las cosas con él. Además, me parece que mi padre está realmente arrepentido de todo lo que ha pasado en el pasado. Mis abuelos me han dicho que está bastante destrozado y que ni siquiera parece importarle que la fusión se haya frustrado. Lo único de lo que habla es de cómo metió la pata como padre y de qué me falló, y supongo que entiendo de dónde viene. Creo que nunca he intentado pensar en las cosas desde su punto de vista. Mis abuelos me han dicho que van a hablar con él y que me avisarán cuando podamos vernos, y solo espero que vaya bien. Tercera actualización. Hola. Hace 2 días por fin me encontré con mi padre después de 2 años sin tener contacto con él. Nos reunimos en casa de mis abuelos y fue muy emotivo.
Todavía no me puedo creer que por fin pudiera sentarme a hablar con él de todo lo que me había estado molestando y que obtuviera las respuestas a las preguntas que había estado pensando durante tanto tiempo. Empezó pidiéndome disculpas por lo que me había hecho pasar y dijo que sabía que había fracasado como padre y que ni siquiera merecía estar sentado en la misma habitación que yo, ya que yo había resultado ser mejor persona de lo que nunca había imaginado, y que él no tenía nada que ver en todo eso. Lo cual no creo que sea cierto, para ser honesta. Él fue quien me crió prácticamente solo, porque cuando era más joven mi madrastra no hacía más que evitarme. Nuestra relación solo se agrió cuando me hice mayor y las cosas fueron mal con mi madrastra. Pero antes de eso, siempre había sido un gran padre para mí. En cualquier caso, reconoció que había cometido muchos errores, y el peor de ellos fue confiar en mi madrastra en vez de en mí. Me explicó que había dado por sentado que ella decía la verdad porque era mayor y que nunca pensó que le mentiría. Porque cuando estaban los dos solos, ella era muy hábil para manipularlo y, tengo que admitirlo, hablaba muy bien. Me dijo que le habían manipulado y que estaba tan confuso sobre quién decía la verdad y en quién confiar que acabó equivocándose. E incluso después de empezar a dudar de sí mismo, no tuvo el valor de enfrentarse a sus errores y hablar conmigo. Por eso no se había puesto en contacto conmigo después de echarme de casa. Me dijo que se disculpaba de todo corazón por todo aquello y que ahora dependía de mí si quería aceptar esas disculpas y trabajar en nuestra relación o no. Me dijo que incluso si decidía no perdonarle y volver a no tener contacto, le parecería bien porque sabía que había metido la pata hasta el fondo y tenía que estar de acuerdo con cualquier decisión que tomara. También me enteré por el de que él y mi madrastra estaban a punto de divorciarse y que ella ya se había ido de casa. Después de ver esas capturas de pantalla en las que ella me había mentido sobre porque él quería invitarme a la renovación de votos, él se enfrentó a ella por lo que me había dicho, y acabaron en una gran pelea. Ella admitió todo, incluso haber mentido hace 2 años sobre lo que había pasado con el coche y por qué tuve ese accidente. Después de eso, obviamente ya no había forma de que él pudiera estar con ella, así que le pidió que se fuera y solicitó el divorcio. Fue muy difícil para mí tomar una decisión en ese mismo momento, así que le dije que necesitaría un tiempo para pensar las cosas, y ahora mismo, eso es lo que estoy haciendo. Intento averiguar si debo darle una segunda oportunidad o no. Sé que la mayoría de la gente diría que no, pero en última instancia, es mi padre y solo yo puedo tomar la decisión correcta. Además, ya soy adulta y no necesito depender de él para nada, y él tampoco necesita depender de mí. Después de graduarme en la universidad, voy a conseguir mi propio trabajo y ser económicamente independiente, así que esa parte está completamente fuera de la ecuación aquí. Solo por si alguien quería acusarle de intentar arreglar las cosas conmigo solo porque quería poder depender de mí después de jubilarse, ya que ese parece ser un argumento común aquí. No creo que vaya a ser el caso porque su negocio va bastante bien con o sin la fusión. Incluso después de que su reputación se viera afectada, sus cifras y ventas no lo hicieron, así que creo que eso habla por sí mismo. Es una relación puramente emocional entre un padre y una hija, y ahora tengo que decidir si quiero trabajar en esa relación o no. Me inclino por él sí porque es el único padre que he tenido, y aunque los últimos años han sido malos, no puedo dejar que eso se interponga en todo lo que ha hecho bien. Pero aún no estoy segura, por eso lo posteo aquí para ver qué opina la gente. De verdad quiero hacer las cosas bien y tener una oportunidad real de tener una familia normal, y esta es mi única oportunidad, así que por favor tenedlo en cuenta antes de hacer cualquier comentario. Realmente quiero que las cosas funcionen. Actualización 4. Así que decidí que voy a tratar de trabajar en mi relación con mi padre. Empezaremos terapia juntos la semana que viene. Espero que nos vaya bien. También vamos a intentar reconstruir nuestra relación intentando hablarnos y comunicarnos a menudo. Mis abuelos están muy contentos y tengo esperanzas para el futuro. Sinceramente, estoy dispuesta a dejarlo todo en el pasado y seguir adelante.